hermana, hermanas aquí presentes. Gracias porque podemos tomar un momento de paz, un momento de solas para poder reflexionar, reflexionar juntos en la palabra de nuestro Dios. Ha sido una semana, sin duda alguna, de grandes aprendizajes en la vida, no solamente por lo que vemos cada mañana, sino por lo que experimentamos durante el día. Hemos aprendido de mujeres de Dios y estamos ya, como bien decía nuestra hermana, a punto de concluir esta jornada. Nos queda solamente hoy y mañana. Y bueno, yo les animo a que sigamos cada día buscando la dirección divina en la tarea de ser madres, ¿no? En esta mañana quiero reflexionar con ustedes brevemente de, de un personaje que ustedes conocen muy bien y voy a tomar como referencia Hebreos capítulo 11. Para mí, Hebreos 11 siempre le he llamado, es el salón de la fama del Señor, ¿no? Ahí aparecen las grandes y los grandes, tanto hombres como mujeres de Dios, que, que vivieron situaciones muy parecidas a las nuestras en muchos sentidos y que sirven. La Biblia presenta este grupo selecto que el Señor tiene como dice la Biblia, como una nube de testigos, refiriéndose a que ellos, yo siempre he dicho que es como, ah, ¿cómo se los explico? El capítulo 12 de Hebreos, por ejemplo, comienza diciendo, por tanto, nosotros también teniendo alrededor tan grande nube de testigos, refiriéndose a las acciones que nosotros enfrentamos a diario. Y el apóstol Pablo lo que hace es llevarnos hacia atrás y dice, hay gente que como tú, hay mujeres que como tú ya vivieron y triunfaron. Hay mujeres que tuvieron las mismas situaciones que tú tuviste. Hay mujeres que vivieron las circunstancias que tú vives. Hubo mujeres que vivieron soledad, vivieron preocupaciones, vivieron amenazas, vivieron soledades, vivieron decretos en contra. Es decir, aférrate a ver sus vidas para que tú puedas también enfrentar las cosas de hoy. Pero hay un común denominador. Todas y todos tuvieron fe. O sea, ese es el punto focal del libro que quiero ver en esta hora, ¿no? Y entonces, en Hebreos 11, empieza con una lista, comenzando desde los grandes personajes, y pasa por la vida de mujeres como Sara, eh, Sara, una mujer de Dios, y luego llega, aunque no se menciona el nombre de esta mujer, pero va implícito en el texto. Dice el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron varón, niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la vista en el galardón. Y entonces dice así, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por una tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es una biografía a medias de Moisés, pero en esta mañana, queridas hermanas, quiero que juntos
veamos otra vez, al igual que un Juan el Bautista, eh, que al igual que un Samuel, siempre detrás de cada gran personaje en la Biblia hay una madre que estaba pendiente de que las cosas fueran para bien. Igual que Salomón estaba Jocabed, y ustedes pueden recorrer la Biblia y van a encontrar que siempre ha habido circunstancias adversas y sin embargo Dios siempre ha tenido a una hija, a una madre que ha estado siempre dispuesta a escuchar la voz de Dios y de esa manera lograr tener el triunfo para la causa. Recuerden que mencionábamos que nuestros hijos deben tener bien clara su identidad, deben saber quiénes son, qué hacen aquí en esta tierra, qué es lo más importante que deben hacer. Y una de las cosas más importantes que deben hacer es reconocer que Dios es su Dios. Jocabet, la mujer de la historia de esta mañana, pues vivió en circunstancias muy complicadas. La Biblia comienza en esta parte que leímos, dice que Jocabet, bueno, junto con su familia, tuvieron un bebé, o sea, tuvieron un bebé. En aquellos años no estaba tan diferente como ahora, nada más que antes los mataban al nacer, ahora la gente los mata antes de nacer. Estamos en un mundo muy complicado también. Ahí ustedes recuerdan la historia que el faraón dio una orden expresa a las parteras de que si era niño, niño varón, había que a deshacerse de él, ¿no? Y si era niña, pues había que preservar su vida. Así que imagínense cuando una mujer se enteraba de que estaba embarazada, quizás su mayor anhelo era que su bebé fuera mujer. Pero en este caso, la Biblia dice que pues fue hombre. Y entonces estaba el decreto del rey, todo niño debía morir. Es un decreto cruel, pero era una estrategia del rey de Egipto para acabar con los hijos de Israel. Y es entonces cuando aparece la valentía de una mujer que era fiel a Dios, una mujer del pueblo de Israel que había entendido que lo más importante era la fidelidad. Y entonces, Jocabet, yo creo que en consenso con el esposo, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces lo escondieron, pero ustedes saben que esconder un bebé, pues no es fácil. Yo no sé cómo le hacían cuando el bebé lloraba, no sé qué hacían cuando el bebé se enfermaba, si es que se iba a enfermar en esos 3 meses. Lo cierto es de que era un desafío. Pero dice la Biblia que cuando ya no pudieron esconderlo, tuvieron que buscar un mecanismo, buscar algo que tuviera una solución. Y como madres, ¿cuántas veces se tienen que enfrentar a disyuntivas? Es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora a dónde voy? ¿Qué ayuda busco? Y ahí encontramos la primera lección de esta mañana, que Jocabed entendió que su hijo había nacido en un tiempo complicado. Es decir, también la vida de nuestros hijos, recuerdo cuando nació mi primer niño, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y qué voy a hacer con mi hijo en este tiempo tan difícil? Y cada día que vi que avanza en la historia, pues la situación se vuelve todavía más complicada. Ahora, en este mundo, en esta sociedad tan perdida, tan equivocada, eh, pues la verdad es de que se torna complicado ser padre, ser madre. La perversión social, moral de nuestro entorno conlleva a mayor compromiso de parte de la madre cristiana. La Biblia presenta que Jocabed reconoció que su hijo tenía todo en contra. Y yo te pregunto, ¿será muy distinta la situación que viven tus chiquillos, tus hijos pequeños? ¿Tendrán todo en contra? Cuando tú sales a la calle, querida hermana, vas a ver aberraciones, vas a ver una descomposición de la sociedad, una descomposición moral.
Mm, déjenme decirles que cuando mi esposa y yo caminamos por las calles de la ciudad, eh, en broma, o si es que puedo decir en broma, cuando veo, por ejemplo, una pareja de novios tomados de la mano, le digo, oye, les voy a dar un premio a esa parejita de hombre y mujer, porque voy a felicitarlos porque están siguiendo el modelo correcto, porque es muy común ya en esta ciudad ver la otra parte, la otra cara de la moneda de la sociedad, donde se pueden ver a muchachitas, una niña con otra niña tomados de la mano, abrazadas, o besándose, y digo, ¿cómo es posible que nuestra sociedad llegó a estar como está? O muchachos que van tomados de la mano en la calle. Hermanos, vivimos en una sociedad descompuesta. Yo no sé qué será mayor, si un decreto de Faraón o como vivimos, porque ahora no tenemos un decreto físico, digamos, de un gobierno para que los hijos sean destruidos, pero el diablo se ha encargado de que los hijos de este tiempo tengan las circunstancias morales adversas. Entonces, hermanas, igual que Jocabet, ustedes deben entender, ustedes y debemos entender que nuestros hijos tienen todo en contra. Y si nosotros entendemos que nuestros hijos tienen todo en contra, entonces pues vamos a ver la necesidad de orar más que nunca al Señor. A mí me llama la atención una de las prácticas que Job hacía. Dice la Biblia que él todos los días ponía a sus hijos en manos de Dios. Si bien es cierto que el tema es mujeres de oración, también en la vida de hombres podemos encontrar ejemplos de cómo nosotros en este tiempo, las madres, los padres, tenemos que ser personas de oración. No podemos nosotros desconectarnos ni un momento de Dios, porque de otra manera estaríamos poniendo en riesgo a nuestros hijos. Por lo tanto, al ser madres de oración, queridas hermanas, pesa sobre ustedes una responsabilidad muy grande, porque un descuido podría significar la pérdida de la vida eterna de un hijo. La primera lección entonces es, reconoció que su hijo tenía todo en contra. La segunda lección que encontramos en esta historia es que ella echó mano de los recursos que estaban a su alrededor. Actuó saliendo de lo convencional para preservar la vida de su hijo. ¿Y qué hizo Jocabet? ¿De qué echó mano? O sea, es decir, usó ella, yo creo que ella le pidió a Dios mucha sabiduría para saber qué hacer con su hijo. Todo en contra, recuerden, todo en contra. Soldados por las calles, cualquier persona que quería hacerle daño, bastaba con decir, ella tiene un hijo y lo está escondiendo. ¿Qué más seguía, no? Y entonces ella, orando al Señor, junto con su esposo, llegan a una conclusión de que tenían que hacer, que desprenderse de su hijo. ¿Se acuerdan de Ana, que dijimos que Ana tuvo un hijo solo para desprenderse de él? Bueno, exactamente lo mismo está pasando con Jocabet. Ella tiene tiene a su hijo, hay felicidad en casa cuando nace un hijo, pero ella sabe que su hijo está destinado a la muerte. O sea, no hay otra alternativa. Tarde o temprano, su hijo va a morir. Pero tratan de esconderlo 3 meses y entonces en oración con Amram, con el padre de Moisés, toman una decisión eh, de buscar un recurso humano, voy a decirlo así, para poder preservar la vida de sus hijos, de su hijo. Y lo que encuentran a su mano, esto me recuerda la pregunta del Señor a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? O sea, Dios, con lo que tenemos al alcance, queridas hermanas, puede hacer milagros en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, la madre de Moisés años atrás se había hecho la misma pregunta. ¿Qué tengo a mi alcance? ¿Qué tengo a mi alcance? Bueno, lo que tenía a su alcance eran unas varas de junco, dice la Biblia, que consiguió brea, es decir, un aislante para que no entrara
el agua al mecanismo que iba a usar, que fue una canastita, donde, claro, nosotros ahora de manera muy, que será muy poética, muy romántica, voy a decir, pintamos una cestita, así como podemos irla a buscar al mercado ahora, y bien bonita. No, no sabemos cómo fue. Posiblemente era artesana e hizo algo bonito, o posiblemente simplemente hizo algo que les preservara la vida a su hijo. Lo cierto es de que tomando esa canasta, la cubrió, dice la Biblia, con brea, y ahí metió a su hijo, otra vez volviendo al punto, sabiendo que el destino de su hijo, pues era incierto. Yo no sé cómo pensamos, qué pensamos nosotros de una madre ahora. Yo escucho historias tristes de niños, de madres que se deshacen de sus hijos, perdón por la expresión, deshacerse del hijo. Es decir, a veces he encontrado historias de que encuentran a niños, no sé, en una cuna o por lo menos en una cobijita, abandonados en la puerta de una casa. Y uno se atreve a cuestionar qué corazón de madre puede hacer eso, ¿sí? O sea, no cabe en nuestra mente y empezamos a nosotros a juzgar y podemos decir, ¿para qué los traen al mundo? No sé si ya ha pasado por su mente eso, ¿no? Bueno, ¿para qué traen al mundo hijos si no los van a cuidar? Bueno, hermanos, es que las madres de hoy tienen también todo en contra, como la madre de Moisés, y buscan una forma de preservar a sus hijos. Y si una forma de preservar a sus hijos es dejándolo en la puerta de una casa para ver si se compadecen de su hijo, pues es un mecanismo que ya en los tiempos de Moisés, el gran Moisés, el líder del pueblo de Dios, vivió lo mismo. Hermanas, realmente entonces, echar mano de los recursos que tenemos a nuestro alcance es un elemento que debemos tomar en cuenta. A veces nosotros no podemos tener las grandes comodidades que darle a nuestros hijos, pero con lo que tienes y uno de los recursos más importantes que tenemos se llama fe en Dios. La oración se convierte en el medio que Dios tiene para acercarnos a Él. Y cuando vemos las cosas difíciles, cuando ves que todo está en contra, cuando no sabes qué hacer con tus situaciones, Dios está ahí con nosotros. Eh, la Biblia entonces dice que ella, Jocabed, eh, se desprendió de su hijo y la primera vez que se desprendió era quizá para no verlo nunca más. Así de sencillo. Pero la historia tiene matices muy hermosos, porque la Biblia dice que Jocabed, en esa inteligencia que Dios le había dado, no dejó sin supervisar a su hijo, sino que prudentemente trabajó en equipo con su hija para asegurar que su estrategia funcionara. La creatividad, la inteligencia de una madre. ¿En manos de quién voy a poner a mis hijos? Y entonces le dice Jocabed a María, a su hija, bueno, a la hija de Jocabed, hermana de Moisés, le dice, por favor, vigila a tu hijo. Perdón, vigila al bebé. Y entonces esa niña que tenía también formación espiritual correcta, está atenta a todo lo que está pasando con su hermanito. Y yo no sé, hermanas, pero yo quiero pensar que el corazón de Jocabed estaba angustiado. Yo no sé si alguna vez ustedes han perdido a un hijo. Cuando digo perdido es que de pronto no lo ven, se le pierde de su vista y voltean para todos lados y tu hijo no está. O sea, me acuerdo en el 2013 íbamos a un concilio ministerial, en la reunión de todos los pastores. Mi esposa estaba, eh, teníamos a Arim, el segundo de nuestros hijos, tenía como, si acaso, 2 años, y al lugar donde íbamos teníamos que pasar por Guadalajara. Así que hicimos una parada en Guadalajara y nos fuimos a pasear un rato y había, recuerdo bien, una exposición de algo, de unos autos clásicos, y digo a mi esposa, mira qué bonitos se ven, y me dice, vamos a ver, y nos fuimos, y me dice, tómame una foto. Y cuando tomé la foto, en ese momento, cuando volteo y me dice, Yarim,
¿Y el bebé? ¿Quién sabe? Se nos perdió el chamaco, ¿no? Y buscamos y volteamos para todos lados y Arim no estaba. Fueron quizá los 5 o 10 minutos más angustiantes de nuestra vida. Nos pareció una eternidad y buscamos, preguntamos y nadie sabía del niño. Imagínense perder a un hijo en una ciudad donde todo está en contra, donde hay gente que busca, que trafica con órganos de niños. O sea, tantas cosas pasan por la mente de uno. Y entonces la policía empezó a buscar, bueno, se hizo una revolución por mi hijo que se había desconectado, o que nosotros habíamos perdido, porque él nunca se perdió. Realmente él, ya después cuando me dice, empezamos a recorrer, me dice una pareja, anda buscando a un niño, ¿verdad? Le digo, sí. Me dice, está ahí con el policía. Y voy corriendo con el policía y cuando mi hijo me ve, hasta entonces empieza a llorar. Pero realmente él nunca estuvo perdido. Me abrazó y me dice el policía, ¿qué es de usted? Le digo, es mi hijo. Y le dice al niño, apenas empezaba a hablar, le dice, ¿quién es él? Dice, mi papi. Y ya, ¿no? Pero saber conscientemente de que vas a perder a un hijo ha de ser más complicado. Es decir, yo no me imagino el corazón de Jocabet. Ver cómo la barquita o la canastita se iba yendo como la corriente del río avanzando. Imagínate, tú ves, te quedas en tu casa y ves cómo tu hijo se va yendo, sabiendo que no lo vas a volver a ver. Es más, sabiendo que en cualquier momento va a morir. Se necesita mucha fe, se necesita mucha confianza en Dios, mucha determinación para hacer eso. Y entonces es cuando María juega ese papel de supervisora. Pero queridas hermanas, Dios siempre va a recompensar la fe de cada madre. Dios nunca va a dejar en el olvido una oración. Por más sencilla que sea tu oración, Dios la escucha. Porque Dios, hermanas, es un Dios personal, es un Dios que te toma en cuenta en lo que tú haces. Él valora tu esfuerzo y entonces sucedió el milagro, la historia que ustedes ya saben. Eh, Jocabet había hecho todo lo que tenía que hacer en 3 meses. Es mucho tiempo educar y cuidar a un niño 3 meses. ¿Verdad que no es, verdad que es poco tiempo? Pero como Dios tenía un plan para su hijo, la historia dice que la princesa de Egipto salió a tomar el baño en el río Nilo, un baño sagrado en el río Nilo, y de pronto ve que algo se mueve por ahí y se da cuenta que era un bebé. Lo adopta como su hijo. Y es ahí donde entra el papel también de la formación de nuestros hijos, porque María, la hermana de Moisés, educada también por María, perdón, por Jocabet, se da cuenta de la situación y le dice, va corriendo cuando ve, porque las niñas, recuerdo, no tenían ningún problema. El problema eran los hijos, los niños. Va corriendo y le dice a la princesa, si quieres, yo conozco, ahí entre las hebreas hay mucha gente que cuida niños, yo puedo conseguirte una para que cuide al bebé. Y otra vez el milagro se da. Ahora Jocabet recibe a su hijo, pero no lo recibe como un hijo condenado a muerte, sino ahora recibe a un niño destinado a ser el futuro faraón de Egipto. Vean cómo la decisión de una madre puede cambiar el futuro de un hijo para siempre. Y esa fe que tuvo Jocabet ahora se está convirtiendo en un futuro glorioso, no solamente para el hijo, sino también para la familia y para el pueblo de la familia. Todo aparentemente está solucionándose por la valentía de una mujer, por la fe de una mujer, porque se mantuvo siempre en oración. Y esta historia, voy a decirlo, es muy larga, porque ustedes saben, es más la historia de ese hijo que tuvo aquella mujer fiel no ha terminado. Y eso a mí me agrada siempre reflexionar en esta parte que estoy diciendo, porque la biografía, la vida de Moisés no ha terminado. Es decir, la fe de una madre, la oración de una madre, proyecta al hijo hacia la eternidad.
no es solamente orar por un hijo para que termine la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Tampoco es para que se case y tenga un buen hogar. La oración de una madre se proyecta hasta la eternidad. Y es que después de todo, Moisés, pues fue escondido, fue encontrado por la princesa, es llevada al palacio a ser educado, es llevado al palacio para ser educado. Ahora Jocabed, después de la edad que debía regresar al palacio, eh, miren qué detalle, Jocabed se desprendió de su hijo dos veces. Primero cuando lo mandó, cuando lo depositó en la canasta y lo pone en el río, y segundo cuando la pone en las manos de la princesa. Pero ahora, con tiempo suficiente para que su hijo pudiera aprender las grandes lecciones de Dios, y ahora su hijo, después de la edad, después de haber estado educado por su madre, tiene las herramientas para enfrentar a otra vez el mundo en contra, ahora en Egipto. Si nuestros hijos nunca dejan de tener todo en contra, pero siempre llevarán la enseñanza de sus madres en su corazón. Y bueno, la historia es larga, tenemos 40 años de experiencia, 20 años en el desierto, 20 años dirigiendo al pueblo de Israel, eh, y hermanas, o me falla la memoria, fueron 40 años que dirigió a Israel, 20 en el desierto, son 60. Recuerden ustedes que fueron 120 años los que él vivió. Eh, Ahorita estoy recordando que fueron 3 periodos de 40 años. Y entonces finalmente Dios decide, pues decirle a Moisés, Moisés, prepárate porque vas a morir. Y entonces, con tristeza en el corazón, Moisés tiene que abandonar su misión, su historia, y va al monte Nebo a morir solo. Pero ahí ese hijo que tuvo todo en contra, cuya madre tuvo que ingeniárselas para preservarle la vida, que aprendió las grandes lecciones, ahora está solo con su Dios en la montaña. Y en aquella montaña el Señor dice dejó ahí la Biblia también, que Dios le permitió ver todo el futuro de la historia de la humanidad. Ahí vio cómo su pueblo entraría en la tierra prometida, cómo vendría el Mesías, cómo es de que la gente iba a rechazar a Jesús, pero también vio cómo iba a venir por segunda vez, vio cómo iba a ser recibido en el cielo después de la resurrección, vio cómo él pudo proyectar su visión, de donde proyectó la visión a ver a la iglesia adventista en este tiempo, vio todas las cosas y entonces dice la Biblia, como un guerrero cansado, se recostó y murió. Eh, pero el corazón de Dios, hermanos, hermanas, no puede quedarse ajeno a la oración de una madre, al resultado del trabajo de una madre. Y entonces, desde el cielo sale la orden y el padre le dice al hijo, ve por Moisés porque él no puede quedarse ahí. Y entonces el Hijo mismo, nuestro Señor Jesús, viene a la tierra con un grupo de ángeles resucita a Moisés y se lo lleva al cielo. Qué maravillosa historia, ¿no? Y esa maravillosa historia, hermanas, cuando Moisés es llevado al cielo, pues Dios les dice, mira Moisés, es que no puedo, no puedo tenerte ahí. El corazón de Dios se enterneció ante la experiencia de Moisés. Y entonces cuando están en el cielo, tiene privilegios grandes. Y cuando Jesús resucita, Moisés es uno de los que abre las puertas de la ciudad eh, para que Jesús entre después del triunfo aquí sobre el pecado. ¿Hasta dónde llega la oración de una madre? ¿Hasta dónde llega la fe de una madre? La iniciativa de una madre, la valentía de una madre. Hermanas, por eso no desestimen su papel. Es un papel grandioso el que juegan las madres. Y finalmente, cuando Cristo venga, todos vamos a cantar un cántico. Y ese cántico, la Biblia lo llama el cántico de Moisés y el cántico de quién? Del Cordero. O sea, la historia eh, de la iniciativa de una madre no tiene fin. Queridas hermanas, en esta mañana
aunque ya nos llevamos un poquito más del tiempo que normalmente. Yo dije, bueno, es sábado. Hoy no tienen que correr al trabajo para ir a preparar el trabajo, que tienen que prepararse para la iglesia. Estamos en tiempos peligrosos, queridas hermanas. La vida espiritual de nuestros hijos y nuestra familia tienen toda una cultura en contra. Y es por eso que esta mañana yo quiero animarlas a que se conviertan en una mamá valiente, en una mamá de oración, porque la historia de tu hijo, de tu hija, puede ser la de Moisés, una historia grandiosa, una historia que se puede convertir en lección para muchos. Y sabes que tu hijo, tu hija y tú misma pueden figurar en la galería de la fe del Señor también. Es decir, por la fe, por la fe Agustina, por la fe Ivonne, por la fe Ivette, por la fe Patti, por la fe Lupita, se lograron hacer grandes cosas. Cuando se vea la historia en el futuro de lo que tú hiciste, es muy probable, porque así es el plan de Dios, que tu nombre figure entre sus grandes heroínas. ¿Te gustaría ser de ese grupo especial que el Señor tiene? Hermanas, es grandioso. Esa mamá valiente superpuso el amor hacia su hijo sobre su temor a la imposición del faraón. Jocabed educó al que un día sería el líder más grande que dirigió al pueblo de Israel. Y hermana, tú puedes ser instrumento en manos de Dios para encaminar a tu hijo, a tu hija al propósito de Dios. No debes tener miedo si tienes todo en contra. Posiblemente tú veas un panorama oscuro, Dios ve una oportunidad grandiosa, porque como dice 2 Corintios 16:9, porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder en favor de quienes le son fieles. Que el Señor te bendiga. Y si tienes dudas, piensa en la vida de Jocabed, que tenía todo en contra. Y sin embargo, ejerció ese elemento llamado fe. Y con fe y oración se desprendió de su hijo, eh, creyendo que Dios iba a hacer un milagro. ¿Cómo? No sabía. No nos pongamos a pensar cómo va a hacer Dios las cosas. Simplemente confiemos en Él. Y un día el Señor recompensará la vida de las mujeres fieles. Que el Señor les bendiga esta mañana y pasen un bonito sábado en compañía de su familia. Quiero orar por ti y por tus hijos. Amén. Quiero orar porque tus hijos, porque tu fe traiga bendiciones a tu familia. Porque no importa el cuadro, el momento que estás viviendo, Dios tiene planes para tu vida. Querido Dios, gracias, Señor, por la lección de tu palabra. Porque hoy también hay mujeres como Jocabed que viven momentos difíciles, que viven todo en contra. Bueno, nosotros como sociedad, como cristianos, tenemos todo en contra. El enemigo, el faraón, el diablo, está constantemente tratando de destruir a nuestros hijos. Señor, dale la sabiduría a cada madre aquí conectada, para que con fe y esperanza puedan echar mano de lo que tengan en su derredor, para poder buscar respuestas y soluciones para los problemas que enfrentan. Querido Padre, permite que juntos como familia, así como Jocabed y María hicieron un equipo para preservar la vida de Moisés, también en casa podamos nosotros hacer equipo, unirnos, hijos, esposo, esposa, para que las cosas salgan bien en nuestro mundo. Te pedimos, por favor, Señor, que podamos educar correctamente a nuestros hijos en el temor de Jehová, y que cuando Cristo venga, nuestros hijos y nosotros, cada madre, pueda estar lista para ser trasladada al cielo. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Amén. Hermanas, gracias por su paciencia. Feliz sábado y nos vemos Amén. mañana. Amén.